Gracias, hermano Pascual. Hermanos, ¿cuánto demos gracias al Señor por este fin de semana juntos, en la cual hemos visto que podemos orar sin cesar para la máxima experiencia y disfrute de Cristo? Pues aquí en esta última sesión abarcamos algo muy práctico. Imagínense, hermanos, que hace 2000 años que el Señor habló las palabras que estudiamos en Mensaje 1 y lo mismo el apóstol Pablo. Y durante este tiempo no ha sido posible que haya un grupo de personas que tengan por su meta, por su deseo, por su futuro, el esfuerzo, la practicalidad de orar sin cesar. Pues parece que parte de la razón es que el diablo quisiera cubrir nuestro concepto, nuestro entendimiento y causar que pensemos de que, ¿acaso puede ser posible esto? ¿Que uno puede orar sin cesar? El enemigo ha puesto conceptos en cuanto a la oración, que la oración es algo de manera tradicional, a rodearse, a hablar ciertas palabras de manera ritual. Oh, hermanos, durante este fin de semana, hermano Víctor nos comenzó diciéndonos, necesitamos que nuestro concepto en cuanto a la oración sea revolucionada. Y así es, ¿no, hermanos? Pero lo que necesitamos abarcar para hacer esto es vencer una mentira del diablo. ¿Cuál mentira? La mentira de que esto no es posible. A lo mejor Pablo, cuando hablaba así, y el Señor quizás estaba hablando de manera poética o enfatizando un punto para... No sufre, yo sufro. Esto. Y pensando de que no hablaba en serio, que no era práctico. Entonces, este mensaje para abarcar y terminar con este mal concepto. Y vemos en este mensaje de que, hermanos, es posible que oren. Es posible que oremos sin cesar. No solamente es posible. El regreso del Señor. Pues, vamos a leer lo más del título para ver esto. Pues todo el título. Orad sin cesar, dice nuestro título, factores aromáticos de factibilidad, de viabilidad, o sea, factibilidad y sentido práctico. Entonces, nuestra sesión esta mañana va a presentar 3 factores. Y esos factores van a mostrar de que esto es muy posible. Es muy posible que logramos esto. Y al ser posible, el Señor lo hace muy práctico porque los factores son aromáticos, fragrantes, que nos atraigan a Él y a esta realidad al cual nos está introduciendo. ¿Cuáles son estos 3 factores?
Esos tres factores de factibilidad y sentido práctico son, número uno, el hombre de oración que mora en nuestro interior. El primer factor. El segundo, nuestro amor para con Él. Nuestros sentimientos para con Él. Esto es un ingrediente esencial. Y tercero, nuestra aspiración de tener una vida con Él en la esfera divina y mística del Espíritu consumado. Oh, que el Señor sea con nosotros esta mañana para pasamos en serie esos tres factores y al concluir llegamos a la conclusión no solo que podemos orar sin cesar, no solo que es obligado que oremos sin cesar, pero que estamos dispuestos, queriendo hacer un voto con el Señor para dedicar nuestros años, nuestros esfuerzos a esto, para cumplir con esto. Bueno, seguimos al primer factor. Is it in English or Spanish? Not in English? Número uno. Are you sure? Yeah, he's Número talking in uno. Spanish. Dice, a pesar de que el concepto natural humano cuestione la viabilidad o factibilidad o posibilidad, el sentido práctico de orar sin cesar, el concepto divino en las Escrituras no solo afirma su viabilidad y sentido práctico, sino que también indica su necesidad. Así que volvemos al principio de la conferencia. Recuerdan que vimos todos los versículos en la palabra que muestran de que esto es el enfoque de la obra y el servicio y la experiencia neotestamentarios. Aquí los versículos, Pablo dice en palabras claras que nadie puede disputar, orad sin cesar. No. ¿Sea posible que oremos? No. ¿Quisiera? ¿Ora? No. Un mandato. Orad sin cesar. Y los otros versículos hemos visto. Y añadimos aquí Isaías 55:8. Isaías 55:8 añadimos a los versículos citados, que dice, porque mis pensamientos no son como los suyos, ni mis caminos como los tuyos, declara Jehová. En otras palabras, hermanos, el pensar de Dios en lo que Él quiere, incorporado en esta frase, orad sin cesar, es algo que supera nuestro concepto, supera nuestra comprensión, como mencioné en el segundo mensaje, en índole de 1 Corintios 2:9, es más allá que nuestra capacidad, solo que al amarle a Él, que podemos asir de este concepto y ser tocado por este concepto. Bueno, es obligatorio, hermanos. Es nuestro futuro, es nuestra profesión, nuestro nuevo campo de ejercer. El orar sin cesar. Número 2. En nosotros mismos, esto muestra por qué es posible, por qué es factible. En nosotros mismos no somos capaces de perseverar en oración, menos orar sin cesar.
El Señor mismo es nuestro camino, el fundamento sólido que nos da la certeza de que con Él sí podemos vivir la vida de orar sin cesar. Entonces, hermanos, necesitamos comenzar a decir que si vemos a nosotros mismos, con razón dudamos de que podemos orar sin cesar. Pero el Señor declara en esta serie de versículos, primero, de que Él es nuestro camino. Él es nuestra manera. Él es nuestra entrada. Juan 14:6, la parte A. Dijo Jesús, yo soy el camino. Entonces, para orar sin cesar, ¿lo vamos a hacer en nuestros esfuerzos solamente? No, lo vamos a hacer tomando a Él como nuestro camino. Agregamos aquí otro versículo, Hebreos 12:1, que dice que teniendo a nuestro alrededor muchos testigos mirándonos, alentándonos que corramos, necesitamos despojarnos de cualquier cosa, impedimento, y correr con perseverancia la carrera que está por delante. Hermanos, ¿saben qué es la carrera que está por delante? Es una vida de orar sin cesar. Y como hermano Lee dice en el estudio de vida de Hebreos, esta carrera es el Señor con nuestro camino. Entonces, nuestra carrera es orar sin cesar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por ver que Él es el camino. Él es nuestra manera, nuestra entrada. El factor de factibilidad. Wow, amén. Luego vamos a Éxodo 17. Hermanos, este cuadro es maravilloso. Recuerden que pasando a través del desierto, el pueblo de Israel tuvo varias experiencias de Cristo, positivas. Luego, desde atrás, los ataca un enemigo. Les ataca y entra en guerra por primera vez el pueblo de Israel en el sentido de tipología. ¿Quién es este enemigo? Es Amalek. ¿Amalek es qué? Amalek es la carne. La carne nos ataca. ¿Y qué ataca? Ataca a nosotros cuando y siempre que queramos orar. La carne nos ataca. Entonces recuerdan lo que dijo Jehová a Moisés. Moisés subió a la montaña y alzó los hombros. Y cuando los alzó y los tenía extendidas, entonces el pueblo que estaba dirigido por Josué en la valle, peleando contra Amalek, prevalecía. Pero cuando Moisés cansaba y llegaron a estar pesados sus brazos, entonces caían sus brazos. Y en el valle, Amalek prevalecía. Entonces, ¿qué pasó? Jehová dijo, ponle a Moisés una piedra grande, para que se sienta encima. Esto tenemos en Éxodo 17, versículo 11 y la primera parte del 12. Hermanos, aquí la revelación. ¿Qué significa esta piedra? Esta piedra es el darse cuenta, es la comprensión de que nosotros mismos no podemos seguir orando. Esta comprensión es clave. Entonces, es la base para nuestro estudio de hoy. El Señor, en nuestro espíritu, es la piedra
que nos sostiene para que vivamos esta vida de oración. No lo hacemos solos, no lo hacemos solos. Entonces, ¿recuerdan qué pasó? Entonces, no solo esto, pero en versículo 12, la segunda parte, vino Aarón y Hur y pusieron del lado de Moisés para sostener sus manos. Aquí Aarón indica a Cristo como nuestro sumo sacerdote, orando en los cielos, intercediendo por nosotros, haciendo posible que un brazo nuestro de oración sea extendida. Y luego Hur, el otro brazo, significando Cristo como el Rey, haciéndonos prevalecientes, reales, capaces de seguir orando. Cristo como nuestro Rey sacerdote, como nuestra piedra, mora en nuestro espíritu para hacer posible que nosotros oremos sin cesar. Aleluya. Entonces, hermano Lee dice en entrenamiento de perfeccionamiento, dice, Cristo es nuestro camino para orar. Es porque somos uno con Él que podemos caminar en Él y encontrar que al estar en Él, nos encontramos espontáneamente orando. Así que lo contactamos, estamos en Él, caminamos en Él y espontáneamente nos encontramos a nosotros mismos orando. Cristo es nuestro camino. Wow. Bueno, entonces pasamos a número romano 3. El factor aromático que nos capacita. ¿Okay? ¿Por qué digo factor aromático aquí? ¿O por qué decimos factor aromático? Hermanos, al ver este factor, su fragancia nos energiza. Su fragancia nos capacita. Veremos. El factor aromático que nos capacita, el hombre de oración que mora en nuestro interior. Salmo 109:4, como saben, dice que yo los amé, dice el Señor. David, respecto en tipo del Señor, dice, yo los amé, pero ellos me abandonaron. Yo los amé, pero ellos abandonaron. Pero yo soy pura oración. Yo soy toda oración. Yo soy, ¿qué? Yo soy oración. Proclama el Señor a través de la boca de David, yo soy oración. Entonces, Él es el hombre de oración que mora en nuestro espíritu y que hace posible que nosotros oramos, porque Él, como hombre, tal como nosotros, ¿sí? Sin pecado. Pero él tenía el factor dentro de él, el factor de divinidad, que lo hizo posible que él orara todo el tiempo. Este factor era el Padre, como la vida divina dentro de él, que hizo posible que él orara en cada momento. Ahora, este hombre, de la misma manera, está en nosotros, haciendo posible que nosotros con él oramos de la misma manera que él oró como hombre genuino en su ministerio terrenal. Maravilloso, ¿no? En el libro El Dios Hombre hay, creo que son 8 o 9 capítulos que llevan por título El hombre de oración. El Señor como hombre
de oración. En el primer de estos capítulos, nuestro hermano indica que hay diferentes niveles de oración. Y esos niveles son como una escalera que podemos subir en nuestra experiencia, llegando a la última escalera, que es el orar sin cesar. Entonces, el hermano lo expresó así. El Señor Jesús no era solamente un hombre común que ora oraciones comunes a Dios. Entonces, un hombre común, aún un hombre que no ha sido regenerado, puede saber que hay Dios y hacer oraciones comunes a Dios. Bueno, es un nivel de oración. O un creyente, un hombre piadoso, un hombre que quiere a Dios, orando a Dios de forma religiosa, de forma ritualística. Otro tipo. ¿No es que saben a alguien o conocen personas acaso que oran así de manera religiosa? Claro que sí, ¿no? Nosotros, en nuestra historia, estaba entre esta clase. Bueno, subamos más la escalera. Un nivel más elevado de oración es ser un hombre, un cristiano, que no es solamente piadoso, pero anda en pos de Dios. Anda en pos de Dios. Lo sigue, lo busque. Y orando a Dios respecto a sus logros, a lo que ha logrado y ha obtenido Dios en adoración, orando a Dios de esta forma. Un hombre que busca y persigue y que sigue en pos de Dios. Otro nivel. No es tan malo, ¿verdad? Que seamos personas que buscan a Dios y que oramos por sus logros y lo que ha obtenido. Pero más, podemos ser un buscador de Cristo, que lo busca desesperadamente, queriendo ganar a Cristo en su excelencia. Parece Pablo en Filipenses 3, ¿no? Un buscador de Cristo, desesperado, queriendo hacer de Cristo en su excelencia y orando por esta experiencia. Otro nivel de oración. No tan malo, ¿verdad, hermanos? Pero Cristo era más que esto. Cristo era un Dios, un hombre. Un hombre en la carne, en la tierra, o en su vida terrenal, orando al Dios misterioso en la esfera mística y divina. Un hombre que se encuentra ahora en una esfera divina y mística. Aunque siendo hombre, viviendo una vida cotidiana, se encuentra en una esfera divina y mística y allí conversa con Dios. Esto es la última etapa, la etapa más elevada de oración. Allí era el Señor Jesús en su vida terrenal y allí estamos nosotros cuando nos esforzamos para orar sin cesar.
alcanzamos a ser personas en la carne, en cuya vida cotidiana vivimos a través, como dijo el hermano Víctor anoche, a través de nuestro espíritu mezclado. Vivimos en una esfera divina y mística, teniendo un diálogo, una interacción continua con Dios. Esto es el Señor. Bueno, ahora vemos cómo Él era. Vemos cómo es que nosotros vivamos tal como Él vivió en la tierra. Oh, es por ser atraído a Él como Él que mora en nuestro espíritu para ser la piedra sobre la cual descansamos, sentamos, para ser personas que oramos sin cesar. La A dice, como el hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre que siempre fue uno con Dios. No había tiempo que no estaba en esta condición. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, la virtud de nuestro esfuerzo de perseverar en oración hasta que oramos sin cesar es que alcanzamos una vida en que somos uno con el Señor. Como dijo hermano Víctor anoche, un espíritu con el Señor, teniendo comunión continua con el Señor. Así que, explicando esto, hermano Lee dijo, el Señor Jesús nos dijo en Juan 10:30 de que nunca estaba solo, porque el Padre siempre estaba con él de manera consciente. Hermanos, ¿están solos? No. El hombre de oración está en su interior, en su espíritu. Y ahora usted se conecta con él, entonces no está solo usted. Seguimos con el B. Como hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre que vivió en la presencia del Señor sin cesar. Aquí estamos viendo, hermanos, que logró el Señor. Ya lo hizo. El hombre de oración que mora en nosotros ya hizo esto. Vivió en la presencia del Señor sin cesar. En la presencia del Padre sin cesar. Hechos 10:38 dice, porque Dios siempre estaba con él. Juan 8:29, el que me ha enviado no me ha desamparado, siempre está conmigo. No me ha dejado, siempre está conmigo. Juan 16:32, no estoy solo, el Señor, el Padre está conmigo. Entonces, al explicar esto, escuchen esto. Cada momento, el Señor vio la faz del Padre. Cada momento, el Señor, en su vida terrenal, en sanar los enfermos, en echar fuera demonios, en hablar a las multitudes, siempre Él vio la faz del Padre. Dice nuestro hermano, es posible que andemos en pos de Cristo, pero, sin embargo, no vivamos en la presencia de Dios tan de cerca, continuamente, sin cesar. Hermanos, es
a través de lo que estamos viendo este fin de semana, que esto llegue a ser nuestra posesión y experiencia, que vivamos así. Luego la C, como hombre de oración, el Señor Jesús confió en Dios y no en sí mismo, bajo cualquier tipo de sufrimiento o persecución. Dice 1 de Pedro 2:23, de que sufriendo, siendo perseguido, recibiendo injurias, no reaccionó de la misma manera, sino que siempre entregaba todo a aquel que juzga justamente. Entonces, el enemigo trajo sufrimientos, persecuciones al Señor. Esas persecuciones solamente hicieron más firmes y más confirmados su cercanía, su unión, su conversar, su orar al Padre. Este mora en nuestro interior. La D. Como hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre en quien Satanás, el príncipe del mundo, no tenía nada, ni terreno, ni oportunidad, ni esperanza, ni posibilidad de nada. Satanás no tenía terreno porque su sumisión al Padre detuvo a Satanás. Maravilloso. Entonces, un versículo particular en toda la Biblia es Juan 14:30, donde dijo el Señor, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. No tiene nada. Entonces, hermanos, este hombre de oración, en el cual, en esta persona en la cual Satanás no tenía ninguna oportunidad, ningún terreno, ninguna, ¿qué más? Ninguna esperanza, ninguna posibilidad. Este se hizo espíritu. Y como este espíritu, Él entró en ti para regenerar su espíritu, trayendo así el hombre de oración dentro de ti. Al instante, Él mismo, como la persona en la cual Satanás no tenía nada, se hizo el espíritu, como el Cristo pneumático, la esfera universal en la cual fuimos introducidos para vivir allí como el cuerpo de Cristo. En esta esfera, tal como en su persona terrenal, Satanás no tenía nada. En esta esfera no hay nada de Satanás, no hay nada de pecado, no hay nada del mundo. Y cuando al orar, al tocarle nuestro espíritu, nosotros entramos en esta esfera para vivir allí. Entramos en una esfera donde no hay Satanás, donde no hay pecado, y lo que hay es la frescura de una atmósfera del hombre de oración. Una esfera de oración. Maravilloso, ¿no? ¿No es aromático esto? ¿No le atraga esto? ¿No deseas esto? Eso es nuestro destino, nuestra profesión, nuestro llamado. La E. Oh, hermanos. Las oraciones de Cristo eran hechos divinos en su vida humana mística.
Entonces, alrededor del Señor, habían muchos seres humanos en aquel entonces. Y ellos tenían su vida cotidiana, ocupados, haciendo cosas, negocios, creando familia, haciendo su vida, ¿no? Y todo lo que ellos hacían, no era real. No era hecho. Las cosas que hacían no eran hechos. Pero el Señor, al tocar al Padre, vivía en Él y con Él en una esfera divina y mística de la Trinidad divina. En esta esfera de la Trinidad divina, las cosas que el Señor hizo fueron reales. Fueron hechos. Pues, ¿cómo podemos decir que las cosas que hicieron muchos seres humanos no eran reales? Es que pasaron años, se murieron. Y de ahí, para el siglo venidero, esas cosas que hicieron no cuentan, no están allí. Es como si nunca hubiesen existido esos hechos. La persona sí, pero esos hechos. Pero no era así con el Señor. En su persona era eterno, porque tenía la vida eterna. Y las cosas que él hacía en su vida de oración con el Padre, estando en el Padre, viviendo en el Padre como la esfera divina y mística, todo lo que él hizo, tal como él mismo, son cosas que sí estarán allí en la eternidad. He aquí la maravilla de orar sin cesar. Cuando oramos sin cesar, las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana ya no llegan a ser hechos, llegan a ser reales, porque existen en una esfera de realidad, que son la persona del Cristo pneumático que se hizo esfera en la cual a través de nuestro espíritu podemos entrar y vivir. Aunque las palabras que estoy diciendo ahora son místicas, yo creo que por tener la bendición de estar en el cobro del Señor, me entienden, ¿verdad? No es difícil. Está en nuestro espíritu el Señor. Es muy aromático, como el hombre de oración allí. Él nos atrae. Cuando lo contactamos, entramos a través de nuestro espíritu en su persona pneumática. Cuando hacemos esto, entramos en la realidad del cuerpo de Cristo. Y vivimos allí, y las cosas que hacemos allí, mientras oramos sin cesar, llegan a ser hechos, cosas eternas, que no son vanas, que no son olvidadas, pero que sean recordadas por nosotros y por el Señor por la eternidad. ¿Por qué? Porque llegan a estar en el contacto, la mezcla de Dios con el hombre en nuestro espíritu, activado por medio de nuestro orar. Un buen incentivo, ¿verdad? Entonces, una breve aplicación aquí. Recuerden que hay tal cosa como el avivamiento. En el cristianismo, el avivamiento es algo que suele mencionar y que es importante que de vez en cuando introduce un tema, introduce un proyecto, introduce un erudita, introduce un maestro que habla ciertas palabras
y las personas son alentadas y son animadas y es un avivamiento. Pues no hay mal con esto, solo que no es algo que continúa, sino que es breve, temporaria. Pero para traer al Señor en su regreso, en la tierra, con su pueblo, va a haber un avivamiento final. Y ese avivamiento final va a ser completamente distinto de cualquier otro avivamiento. Es de otro índole, otra clase, ¿no? ¿Recuerden cuáles son las características? Esas tres características se está haciendo ahora mismo en esta conferencia con usted. Los tres factores son, número 1, el pico elevado de la revelación divina. Esto es que Dios hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿Qué es la practicalidad de esto? Esto es, nosotros, al ver el hombre de oración, Dios hizo hombre, que mora en nosotros, tocado por nosotros, por la practicalidad de orar sin cesar, nosotros llegamos a ser el mismo Dios hombre de oración. Y luego, segundo es el vivir del Dios hombre. El vivir del Dios hombre es que vivimos la vida de oración. Esto es orar sin cesar en nuestra vida cotidiana. El tercero es la vida de pastoreo. ¿Y qué es esto? Esto es nosotros como hombres de oración, que son la duplicación del Señor como el hombre de oración. Nosotros pastoreamos personas a que nos siguen para entrar en esta esfera por medio de su espíritu para vivir esta misma vida de orar sin cesar. Y cuando usted lo hace y yo lo hago y lo hacemos en conjunto en el recobro del Señor, entonces esto es el avivamiento final y he aquí el regreso del Señor. Bueno, estamos en número 4, ¿verdad? Número hermano 4. Sí, número hermano 4. Otro factor aromático. El primer factor aromático es que el hombre de oración que vivió de esta manera ya vive en nuestro interior. Es la piedra en que sentamos. Es el rey sacerdote que alza nuestras manos para que oremos sin cesar. Bueno, la segunda es que otro factor que nos capacita nuestro anhelo por Él en respuesta a su deseo de vivir con nosotros íntima y afectuosamente. Hermanos, orar sin cesar no es una cosa que hacemos, es una persona que abrazamos. Le repito, orar sin cesar no es una cosa que hacemos, que logramos hacer, sino que es una persona que abrazamos. Cuando vemos que esta persona, que es el hombre de oración, que vive en nuestro interior, desea vivir con nosotros una vida de afecto íntimo, una vida de cónyuge, una vida, pues, ¿qué palabras podemos decir? Una vida que no se describe humanamente. No tenemos que responderle, no tenemos que decirle algo, decirle un sí. Pues sí, ¿no? Y cuando lo hacemos,
nos mantengamos en contacto íntimo y romántico con Él. En este hecho, somos hombre de oración, orando sin cesar. Maravilloso. La A dice, amar al Señor es la piedra, otra vez. Amar al Señor es la piedra, el fundamento sólido que nos capacita para orar. Entonces, no solamente es el Señor la piedra, amarle al Señor también es la piedra. Escuchen este extracto de entrenamiento de perfeccionamiento. Es maravilloso. El fundamento básico para que podamos orar es que amamos al Señor. Les repito. El fundamento básico para que podamos orar es que amamos al Señor. Nosotros simplemente lo amamos. No podemos explicar, pero simplemente lo amamos. Por lo tanto, lo buscamos y lo contactamos. Nos agrada tener contacto con Él. Y nos gusta así ofrecerle nuestras oraciones. Nos agrada invocarlo. La piedra fundamental es el amor hacia el Señor. Debemos tener como fundamento amarle al Señor. Búscalo en página 174 de entrenamiento de perfeccionamiento. En este contexto, el hermano también dice, orar significa, hay aquí una definición, orar significa contactar al Señor y mantenerse en contacto íntimo de cerca con Él. ¿Qué es oración? Oración es contactarle al Señor y mantenerse a sí mismo en contacto íntimo y de cerca con Él. Bueno, la B. Dios no tuvo la intención de que usted viviera una vida solitaria. Hermanos, hasta que llegamos al nivel de esta conferencia, hasta que lleguemos a orar sin cesar, estamos viviendo aún en la vida de la iglesia que describimos como una vida corporativa. Hasta que vivimos una vida de oración sin cesar, estamos viviendo una vida solitaria. Mira, otro extracto maravilloso. No se olvide que nunca debe estar soltero. No están destinados para llevar una vida de soltero. Ahora está viviendo una vida matrimonial. Hermanos, ahora están viviendo una vida matrimonial. Y su esposo es Cristo. Él es nuestro esposo. Debemos vivir con... Claro que sí. Debemos vivir con nuestro esposo. ¿No es cierto? ¿Qué clase de esposa somos si no vivimos con nuestro esposo? No vayamos a ninguna parte sin Él. No hagamos nada sin Él. Y no digamos nada sin Él. Todo el tiempo debemos
hacer nuestras actividades junto con Él. Hermanos, esto es orar sin cesar. Entonces, consideren, hermanos. Y aquí tienen un esposo. Pues yo creo que en una conferencia pasada, hermanos, hice ejemplo similar. Su esposo te acerca como novio para prometerse a ti, para prometerse, a ver si usted se compromete con él. ¿Y qué palabras dice cuando te acerca para prometerse, para dedicarse a ti? Dice, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres vivir conmigo? Creo que cada uno de ustedes una vez o ha dicho esto a alguien o alguien ha dicho esto a usted. ¿No es cierto? El hecho de que esto pasó en su experiencia señala a la verdad de que eso es lo que el Señor está diciéndote a ti hoy. ¿Y sabe cómo Él traduce? Quiere estar conmigo. Quiere vivir conmigo. Él lo traduce así. ¿Estás dispuesto a orar sin cesar? ¿Estás dispuesto a orar sin cesar? ¿Y qué le vas a decir? Ese promete contigo. Dirás, no creo que pueda orar sin cesar. No creo que pueda estar contigo. No creo que pueda vivir contigo. Entonces, ¿qué dirá él? ¿Qué puede decir? Bueno, así es. Y él da la vuelta y pues se va. Porque lo negamos. Pues así, hermanos, nos ha acercado en este fin de semana, esta conferencia, para prometerse, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, y pregunta, ¿estás dispuesto a orar sin cesar? ¿Y qué le vamos a decir? Tenemos que decirle que sí, ¿verdad? Entonces, este esposo es el hombre de oración que está en nuestro espíritu. Y que desde nuestro espíritu, como dijo el hermano Víctor, nos introduce a Él mismo para vivir dentro de Él como esfera, en la cual todo es relacionado con Él y todo nos recuerda, hay que orar, hay que orar. Y interaccionamos con Él en toda nuestra vida cotidiana en esta esfera. Hermanos, sé que lo que estoy diciendo es místico, pero yo sé que sí lo pueden captar. Es místico, pero es fácil. Es místico, pero es básico. Es místico, pero es práctico. Al decir, Señor, te amo y quiero contactarle, eso se hace, se realiza de inmediato. Y comprueba que podemos vivir así. Esta vida es el vivir de orar sin cesar, es la vida de nosotros como la duplicación y réplica de Dios, del hombre de oración. Bueno, la sé. Nuestro amor por Él nos atrae a vivir en la atmósfera del espíritu de oración. Entonces, hay una esfera
de oración. Que tiene una atmósfera de oración y Él quiere atraernos a vivir allí. ¿Qué es que nos atraiga a vivir allí? Es que lo amemos. Lo amemos. Les repito, orar sin cesar no es algo que hacemos, es una persona que abrazamos. Mensajes de vida. Tomo 2, página 210. Este espíritu de oración debe ser la esfera en la cual nuestro espíritu, donde Él mora. Este espíritu es un espíritu de oración porque el hombre de oración está allí. Ese espíritu de oración debe ser la esfera, es una esfera, debe ser la esfera en la cual vivimos. Traiga esta atmósfera a su vida diaria. Ore sin cesar. Así lo hacemos. Así traemos nuestra vida diaria dentro de esta esfera. Ore cada día diciendo, Señor, te amo. Atráeme para que te ame más. Aviva mi amor por ti este día. Deseo que mi amor por ti sea fresco y dulce cada día. Ven y haz tu hogar en mi corazón. Tú eres a quien yo deseo. Supongamos que usted le exprese su amor a alguno de sus conocidos y su deseo de que él venga a vivir con usted. ¿Cuán conmovida se sentirá esa persona? Otras palabras, ojalá entiende, ¿verdad? Usted dice a una persona, yo quiero que tú vienes a morar conmigo, vivir conmigo. Esta persona, ¿qué siente? Siente atraído, siente comprometido y siente estimulado para amar. Así el Señor dice, ven. Esta clase de oración es la clase de oración que espontáneamente surge en nuestro ser cuando vemos de que Él es el hombre de oración y que Él, como el hombre de oración que mora en nuestro interior, quiere vivir una vida romántica, afectuosa, íntima con nosotros. Y cuando lo hacemos, Él se convierte, la persona, se convierte en la esfera en la cual podemos vivir. O sea, vivimos en el que amemos. Y esto tiene que ser práctico por nosotros al orar, al esforzarnos a orar sin cesar. Maravilloso. Maravilloso. Romanos 5. Un factor aromático adicional que nos capacita nuestra aspiración de vivir con Él en la esfera divina y mística del Espíritu consumado. El que amemos antes de regenerarnos preparó un lugar para nosotros. Se hizo esfera divina y mística y introdujo a nosotros mismos por medio de nuestro espíritu dentro de Él mismo como esta esfera. Ahora, a través de nuestro espíritu, tenemos puerta, entrada a esta esfera para estar
cuando y tanto que queramos. Hermano Lee hizo esto muy, muy claro en sus últimos días. Y él amonestó a los líderes, los colaboradores, los hermanos responsables. De cierta manera, en abril y mayo de 1996, diciendo las siguientes palabras. La A. Tengo carga a decirles que necesitan entrar en una esfera mucho más elevada que la esfera en la cual están ahora. Entonces tenemos que preguntarnos en cuál esfera nos encontramos, en cuál esfera vivimos. Por seguro, el hermano, al hablar esas palabras, estaba en una esfera distinta de los al cual estaba hablando, diciéndoles, ustedes necesitan acompañarme, entrar en una nueva esfera, una esfera divina y mística, una esfera mucho, mucho más elevada del cual en la cual estás. ¿Y cómo entramos ahí? Entramos a través de nuestro espíritu. ¿Cómo tocamos nuestro espíritu? Por amarle. Y por nuestro amarle, oramos. Y el orar nos da entrada en esta esfera. El orar sin cesar nos preserva, nos ubica y nos conserva en esta esfera. Seguimos con la B. Señor, ahora acudimos a ti para aprender cómo tú, el Dios triuno, eres una esfera. Es una oración, ¿verdad? Señor, ahora acudimos a ti para aprender cómo tú, el Dios triuno, eres una esfera. ¿Y para qué? ¿Qué quieres? ¿Y para qué? Y para ver qué quieres que entremos en esta esfera. Es decir, que entremos en ti. Allí tienen la cita en el libro La Esfera Divina y Mística. Entonces, la oración es que, Señor, muéstranos de que tú ahora es una esfera y quieres que nosotros vivamos en esa esfera. Luego, otra cita que necesito agregar aquí, que no está aquí, del mismo libro, La Esfera Divina y Mística, dice, yo los amonesto a considerar elevadamente, valuar, estimar altamente su entrada en esta esfera divina y mística. ¿Saben que hay tal esfera? ¿Saben que no estamos la mayoría del tiempo en esta esfera? Entonces, ¿qué? ¿Le importa? Debe importarnos. Entonces dice que hay que estimar, valuar con estima elevada, altísima, nuestra entrada en esta esfera. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de orar. La C. La oración sin cesar nos introduce y nos mantiene en la esfera divina y mística del Espíritu consumado. Que venimos a ver algo espléndido del Evangelio de Lucas. Hermano Víctor nos compartió de que Lucas, entre los 4 evangelios, es un evangelio particular en cuanto al hombre genuino, como debe ser un hombre. Es en este libro que presenta
los cuadros de oración que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo 17, Pedro, Jacobo y Juan suban al monte de transfiguración y ahí está el Señor Jesús hablando con Elías y Moisés. Y hay un cierto transcurso ahí. No dice allí que se encontraron a Jesús allí orando, pero váyase al Evangelio según Lucas y verá que cuando llegaron allí, vieron que el Señor Jesús estaba orando. Solamente menciona en Lucas. Entonces, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 21, son capítulos que tienen cuadros del Señor como el hombre de oración que no existen en los otros evangelios. Aquí tenemos uno de ellos, que muestran que el Señor Jesús se hizo una esfera divina y mística por el cual entramos al orar. Aquí tenemos las citas Lucas capítulo 11, versículos 1, 5, 8 y 11 al 13. Bueno, entonces recuerden que en versículo 1 que vimos, pidieron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, pero pocas son las personas que ven lo que dijo después, lo que contiene este capítulo. Después de unas palabritas, dio una parábola para ilustrar y aplicar cómo ellos deberían de orar. Y dijo, imagínese que usted tiene un amigo. Y a su casa, a su propia casa, llega personas muy tarde y tienen hambre. Y no tienes para darles a comer. Entonces tú acudes a tu amigo para pedirle algo de comer para los que han llegado. Entonces, pero su amigo dice, es muy tarde, no puedo. Pero usted sigue insistiendo a su amigo, necesito. Entonces el Señor dice que su amigo, aunque ha decidido no ofrecerle, por su insistencia, tiene que rendirse y estar convencido a darse la comida que pides para que des de comer a sus invitados. Entonces dice, ¿cuánto más? Si tu amigo hace esto para ti, ¿cuánto más la persona que está más íntima, su verdadero amigo? Si tú toques la puerta, tú sigues tocando la puerta, si tú ores, ¿cómo que Él no te va a responder? Bueno, muchas personas ven hasta allí, muchos. Pero eso no es todo. Porque el Señor sigue diciendo, ¿quién entre nosotros hay que su hijo le pide un pez y le das un escorpión? ¿O que te pide otra clase de comida? Un huevo y le das una víbora. Ninguna, ¿no? Pues entonces dice que tanto más su Padre da su espíritu a los que le piden. El Espíritu Santo
El Espíritu Santo allí es el Espíritu. Es el Señor mismo que a través de su muerte y resurrección se hace el Espíritu neumático. Entonces, cuando nosotros, como las personas que oran sin cesar, tocamos, Él nos da el Espíritu. Y este Espíritu llega a ser una esfera en la cual podemos entrar y vivir. Pues verán esto en el estudio vida de Lucas. ¿Cómo sabemos que es esfera? Porque he aquí, en la parábola, el Señor nos da de comer con panes, nos da de comer con peces, nos da de comer con huevos. Los panes son productos de la tierra. Los peces son productos del mar. Los huevos son productos de la vida del ave que son del cielo. Entonces, ¿qué compone el universo? Tierra, mar y cielo componen todo el universo. Entonces, este Espíritu Santo que nos da es para nosotros los alimentos que están provistos en todo el universo, indicando que cuando oramos, entramos en Él como nuestro universo, encontramos todo que Él quiere ser para nosotros, para alimentarnos. ¿Qué ministerio tenemos? Entonces dice aquí, procure orar. Esto es del estudio de vida de Lucas en cuanto capítulo 11. Procure orar de una manera que le introduzca en Dios. Entonces, basado en esta parábola, el hermano dice esto, que procure orar de manera que le introduzca a Dios. La oración que nos introduce en Dios es la oración correcta. Sabemos por experiencia que a menudo hemos orado debidamente y hemos entrado en Dios al hacerlo. Al permanecer allí, recibimos sus riquezas, o sea, las riquezas contenidas en su espíritu, los panes, los peces y los huevos. Entramos en la esfera divina y mística, la esfera de oración, la esfera de alimento espiritual. Maravilloso, ¿no, hermanos? Entrar en la esfera divina mística indica que tal como están, digamos que están en Miami, Florida. Si Miami, Florida es la esfera en que viven, entonces quiere decir que usted vive allí, usted duerme allí, usted come allí, usted actúa allí, todas sus experiencias están allí, porque están en esta esfera. No sale a otra parte. Entonces, nuestra esfera ahora es la esfera del Espíritu consumado, el Dios hombre neumático de oración, a través del cual entramos por nuestro Espíritu. Ahí todo que hacemos llega a ser conectado con Él y es de índole, de tipo oración, y oramos a todo tiempo. Bye. La D. La oración sin cesar nos capacita para posicionar y mantener una vida en la esfera divina y mística del Señor consumado. Entonces, es la oración por la cual tocamos al Señor, que amemos, entramos por medio de nuestro espíritu en Él para encontrarnos dentro de Él para los hechos y acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Dice nuestro hermano, escuchen. Este es hermano Ni dice esto.
Hermanos y hermanas, si venimos a Dios y permanecemos en calma delante de Él, dejando a un lado nuestros pensamientos para entrar en sus pensamientos, recuerden, Isaías 55, veremos la gran necesidad que existe de oración. Veremos que Dios está esperando que oremos por tantas cosas. Y veremos que todo a nuestro alrededor puede convertirse en nuestro tema de oración. De hecho, toda la tierra puede llegar a ser el tema de nuestra oración. ¿Qué está diciendo? Describe el vivir en la esfera divina y mística del Señor mismo como hombre de oración. Mientras a través de nuestro espíritu lo abrazamos, la persona que abrazamos, estamos en contacto con Él. Luego, en nuestra vida cotidiana, la ama de casa, el niño, el lavaplatos, la mesa, las cosas son objetos en nuestra vida cotidiana que son prácticos, en la cual llegan a ser temas de nuestra oración. O sea, encomendamos y encomendamos y injertemos nuestras circunstancias y nuestras experiencias a esta esfera a través de nuestra oración. Esa es la práctica de orar sin cesar. Sí, como dijo el hermano Víctor, estoy orando, tocándole al Señor mientras le estoy hablando. Y usted está tocando al Señor, amándole mientras está escuchando. Eso se aplica ancha y más anchamente y llega a ser un vivir de orar sin cesar, que es vivir a Cristo, como vimos en el mensaje 2. La E. Mediante orar sin cesar, Dios camina, escuchan. Mediante orar sin cesar, Dios camina en nosotros. Y tenemos nuestras actividades en Él. Hermanos, habla de nuestra vida cotidiana, nuestra vida humana, que de esta manera, a través de la oración, llega a ser de la misma calidad del vivir humano que Él vivió en la tierra. Él camina en nosotros, en nuestras actividades, a través de nuestro orar. Y a través de nuestro orar, nosotros caminamos en Él, en y con nuestras actividades. Vaya. Hermano, se hace claro, ¿no? Se hace claro. Solo lo que necesitamos hacer es consagrarnos. Decirle al Señor que sí. Abrazar la persona prometedor. Nuestro marido. Escucha. Bien, esto es de lecciones en cuanto a la oración. Otro clásico del ministerio. Mientras oramos, por una parte, es Dios quien pasa a través de nuestro ser. Y por otra, somos nosotros, esto es nuestro ser, que pasa a través de Dios. Hermanos, hay que orar esto. Darnos cuenta de que esta transacción, este tránsito de este tráfico de dos tránsitos, resulta cuando oramos. Tengo que repetirles. Mientras oramos, por una parte es Dios quien pasa a través de nuestro ser. Y por otra somos nosotros. Esto es nuestro ser que pasa a través de Dios. Por un lado,
es Dios que pasa a través de las palabras de nuestra oración. Y por otro, escuchen, son las palabras de nuestra oración que pasan a través de Dios y nos introducen en Dios. Por consiguiente, al tener tales oraciones, detectamos un sabor, algo aromático, detectamos un sabor muy fuerte de la presencia de Dios. Permítame repetir esas simples palabras. La oración consiste, escuchen, la oración consiste en que Dios camine en nosotros y en que nosotros realicemos todas nuestras actividades en Él. Eso es vivir Cristo. Eso es experimentar al Cristo todo inclusivo extenso. Esto es tomar las palabras del Señor, del apóstol. Esto es orar sin cesar. Esto es lo que atrae al Señor en su regreso. Así que, hermanos de habla hispana, esto es número romano 6. Dice, a través de estos factores aromáticos que capacitan, el orar sin cesar proporciona a nosotros la manera factible y práctica para que alcanzamos la experiencia y disfrute máxima de Cristo. Así que, hermanos, en este fin de semana hemos visto de que si vamos a llegar al disfrute, experiencia de Cristo máximo, necesitamos que orar sin cesar no sea a nosotros una lema, sino que sea una visión que nos capture, que nos gobierna hasta que se convierta en nuestra vida entera cotidiana, para que seamos personas que vivamos a Cristo y que seamos el agrandamiento del Dios hombre de oración, y que nosotros, al ser su agrandamiento como Dios hombre de oración, provocamos el avivamiento nuevo para el regreso del Señor. Demos gracias al Señor por este fin de semana y por este tema maravilloso que nos ha brindado. Amén. Gracias, hermanos.